Ok, muchachos, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de donde te encuentres. Vamos a arrancar con esta nuestra primera clase que vamos a hacer acá en el canal VIP. En este caso hemos visto que había bastante interés por aprender patrones armónicos. Es una forma muy buena, sencilla, a final de cuentas. Al inicio se tiende a ser un poco tedioso, de hacer un poco problemático lograr identificar el nombre de cada uno, más sin embargo ya después con la experiencia afinando el ojo fácilmente vas a poder identificar. Aquí tenemos claro un patrón armónico en formación. Eh, a continuación vamos a empezar o a adentrarnos en lo que es el análisis con patrones armónicos. Simplemente una forma sencilla para tú poder identificar fácil. Mucha complicación es buscar donde hayan M's y W's. Vamos a arrancar ya con la parte, vamos a hacerlo todo aquí desde TradingView. Vamos a Los patrones armónicos, a fin de cuentas, es una forma sencilla de poder leer el mercado, de poder identificar los movimientos que va haciendo el precio de un lado al otro. El precio, a medida que va desarrollando sus diferentes zonas, va formando impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos. Todos los patrones armónicos, o la mayoría de los que traíamos acá, están compuestos por 5 puntos. Hay una sección por ahí que es el chart 5.0 y otros que no forman parte de los armónicos, sino que son de repente chartistas, otro tipo de patrones, donde están compuestos por 6 puntos. Entonces, pero acá vamos a abocarnos por los patrones armónicos de 5 puntos. ¿Qué son esos 5 puntos? Simplemente vamos a identificar siempre un patrón armónico va a arrancar con impulso X, A, eso va a ser nuestra columna vertebral. Básicamente eso va a ser el cimiento para tú poder plantear cuáles van a ser los siguientes puntos a continuación. Luego vamos a tener B, C y D. Todos los patrones armónicos, como les estaba diciendo, están compuestos por M's y W's. ¿Y cómo es eso? Mira, a fin de cuentas vamos a identificar algo como esto. De repente tenemos el precio, en el precio un movimiento como este. Aquí claramente, en este caso, en forma de línea, se ve súper sencillo. Pero hay circunstancias donde estamos en el gráfico de velas y de repente hay muchas mechas, mucha interferencia. Es ahí donde se dificulta un poco la lectura. Pero donde tú veas M y donde veas W, siempre vas a intentar lanzar tu trazo. Inicialmente lo puedes ayudarte con con el gráfico de línea y hacerlo de este modo. O simplemente siempre vamos a tener acá, en este lado de TradingView, vamos a tener las herramientas para graficar patrones armónicos. El más usado es este, el XABCD, y hay uno específico que es para el patrón Cypher. El patrón Cypher tiene una singularidad que ya la vamos a ver a continuación, que sus medidas cambian en un punto específico donde tienes que graficarlo con esta herramienta porque si no te va a dar errado. Errado en el sentido de que los patrones armónicos tienen unas reglas. Si él supera estas reglas, se rompe la estructura como un patrón armónico, entonces simplemente no es. Ya vamos a ver un poco más de todo esto a continuación. Esto es simplemente una introducción. Entonces, siempre vamos a identificar o vamos a empezar analizando, graficando con esto. O puedes ayudarte, como les dije, con el gráfico de línea. Como les digo, vamos a arrancar siempre con el segmento XA. Esta va a ser el eje central de tu patrón armónico. Esto simplemente va a ser un impulso. De repente, otra cosa sumamente importante es buscar siempre confluencia de tu patrón armónico, que cada punto de tu patrón armónico confluya con una zona de liquidez. Eso es otro tema aparte. Ya en YouTube tenemos una clase cargada de lo que son order blocks, zonas de liquidez, liquidez oculta. Lo ideal, ya con estas dos teorías, usted podría tener la capacidad de leer el mercado, analizar las diferentes zonas de liquidez, buscar confluencias con las estructuras armónicas y lanzar del mercado. Todo siempre y cuando con gestión de riesgos. Eso es lo más importante sobre todo. Entonces, identificamos que tenemos un primer impulso. Perfecto. Un primer impulso que llegó, ejemplo, aquí estábamos en $1, llegó hasta $10. Siempre el mercado se debe mover de forma, impulso, retroceso, de forma armónica. A final de cuentas, después de un impulso tiende a formarse un retroceso. Hay que estar atento hasta dónde va a llegar ese retroceso siguiente, que es el que vamos a identificar como punto B. Punto B, que va a ser el respectivo retroceso siguiente de todo este impulso. Esto nos va a trazar algo que se llama un segmento AB. Esta zona de acá es segmento AB, que cuando vayamos a graficar, vamos a ver en la herramienta de patrones armónicos, esto va a tener una medida. Las medidas que tenga cada punto es la que le va a dar el nombre y apellido a cada patrón.
En base a esto es que van a pasar a identificarse cada uno. Al inicio es un poco fastidioso, como les digo, identificar quién es quién. Ya después, de forma muy sencilla, ahorita vamos a tratar de hacerlo de la forma más básica posible. Pero entonces, vamos a arrancar con lo que es el esqueleto. Después de que tenemos nuestro respectivo impulso, nuevo retroceso, va a darse otro impulso en una zona siguiente. Posiblemente sea un nuevo rechazo en este punto. Sería un RTOB, sería simplemente el precio vino a recapitalizar un posible order block que nos dejó en esta zona y nos va a formar el nuevo punto C. Como les dije en el inicio, un armónico está compuesto por 5 puntos. Siempre va a arrancar por X. A, B y C. Perfecto. ¿Qué pasa? Que ahora nuevamente este segmento también va a tener unas medidas, pero estas medidas van a pasar a ser el segmento BC. Ok, perfecto. Todavía no nos vamos a matar la cabeza identificando la medida de cada quien, simplemente para que empiecen a identificar con respecto a qué es cada zona. Cuando vayan a ver en las guías cuáles deberían ser las proyecciones y los retrocesos en cada punto, ya van a saber a qué corresponde cada cosa. Después de que llegamos nuevamente a este punto, el precio que va a tener una caída para formarnos el nuevo punto que va a ser el punto D, que va a formarnos esto nuevamente, un nuevo segmento que va a ser C. Me pasó aquí decirles que nuevamente también este nivel también se compone por un punto, que simplemente es la intersección, va a darse por este trayecto, va a ser llamado AB, desde aquí a aquí BC, y aquí a aquí CD. Que va, entonces, ¿cómo se llamaría este punto? Sencillo, XA. Entonces aquí tenemos XA, perfecto. Este es decir, la forma sencilla, o así es a modo manual. Cuando nosotros nos vayamos, para borrar toda esta locura, vamos a hacerlo de modo sencillo. Bueno, vamos a borrar todo esto. Entonces, ¿cómo va a ser? Aplicamos esta herramienta, identificamos de que de repente vámonos a lo que estaba haciendo el precio ahorita, en un gráfico al inicio que les di, gráfico de 4 horas era, si no me equivoco. Una hora, lo vamos a identificar in situ. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a borrar todo esto. De repente acá no se vea claramente quién es quién, pero aquí, como les digo, ayúdense de repente con la línea, identificar impulso, retroceso, impulso, retroceso. Aquí que tienes una M. ¿Cuál es la característica aquí? Que es uno de los patrones que vamos a aprender, de que hubo una neutralización de este punto. También hay que tomar en cuenta estos aspectos. Pero a fin de cuentas, aquí al inicio, los primeros pasos que vamos a dar es identificar a qué corresponde cada cosa. Esto va a ser tu punto X, esto va a ser tu punto A, B, C y tu punto final D. ¿De cómo lo vas a graficar? Así tal cual como lo tienes. Simplemente ahora te vas y aplicas tu herramienta X, como ya perfectamente lo identifica, A, B y D. De repente el precio llegó a esta zona, más sin embargo no tiene identificado una zona de liquidez hasta donde tú vas a proyectar el punto D, que es donde se dificulta la historia. A final de cuentas, un patrón armónico debe ser tradeado en el punto D. Se considera que él está finalizado tras haber formado ya tus 5 puntos. Hay otras condiciones donde de repente algunas personas tienen un poquito más de experticia con esto y pueden adelantarse en base a la liquidez como se te va desarrollando, adelantarse de repente. No sé si han visto casos como que, bueno, podríamos tener acá uno, donde un patrón armónico se complementa con otro. De repente aquí tengamos, este señor se llama Cypher, ya vamos a aprender por qué se llama Cypher, pero aquí de repente a esta temporalidad tengamos un Cypher, para temporalidad mayor resulta que aquí tengamos otro por acá. Entonces este ahora se va a llamar Garly, vamos a ponerle otro nombre, otro color, perdón. Entonces eso es lo que vamos a tomar en cuenta. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí no estamos adelantando al punto de reacción en C para proyectar a D. Esto es como lo que les acabo de decir, como decir la versión más avanzada que tú puedes tener en patrones armónicos, más sin embargo, ¿qué pasa? Esta opción
tiene menos probabilidad que un patrón armónico ya finalizado. ¿Cuál es la diferencia? Pues lo relevante que tú estás tradeando en base a una zona de liquidez. Siempre la liquidez va a ir por encima de todo. Tú puedes haber identificado perfectamente, o según las medidas que te da los patrones armónicos, ya tienen unas medidas específicas. En este caso llegó justo y preciso hasta el 78.2. Esto es un nivel de Fibonacci, ok. Pero si de repente la zona de liquidez relevante está aquí, usted lo va a tomar en cuenta en base a la zona de liquidez, no a la medida que te vaya a dar acá. Con respecto a las mediciones que les había comentado, miren cómo cada segmento tiene una medida. Esto corresponde, esta medida es con respecto a este retroceso. ¿Qué quiere decir esto? Que después del precio haber lanzado este impulso, retrocedió un 4,66%. ¿Con respecto a qué? Con respecto a esta zona. Esto, el retroceso que te marca este nivel. ¿Qué va a pasar a continuación? Que vas a tener una nueva medida en este punto. ¿Con respecto a qué? Sencillo. Vamos a ponerlo en 15 minutos para que se vea un poquito más claro. Entonces, ¿qué medida es esta con respecto a este segmento? ¿Qué pasó en esto? Superó, neutralizó el nivel. ¿Qué pasó con esto? Hizo una proyección por encima de esta zona que da al 1.4% de Fibonacci. ¿Qué sucede después? Tiene un retroceso ahora con respecto a esta zona. Lo que pasa es que realmente el cipher no era el ideal para arrancar, porque el cipher es un poco más complejo. Vamos a ver el ejemplo con un Garlic y un BAT, que es el ideal para arrancar. Vámonos para acá. Entonces, ¿qué es un patrón Garlic? Vamos a arrancar con esto. Un patrón Garlic es uno de los patrones más sencillos y comunes que vamos a ver en el mercado. Aprendamos qué patrones neutralizan y qué no. Ya vimos, en el caso de Cypher hay una neutralización de un nivel. Vámonos a quedarnos ahorita con Garlic y BAT. Vamos a arrancar este pequeño segmento con Garlic y BAT. En este momento les voy a graficar un patrón Garlic. ¿Qué es lo relevante con el patrón Garlic? El patrón Garlic, lo más importante va a ser de que no vamos a tener neutralización de ninguno de los puntos. ¿Qué quiere decir eso? No vamos a romper el máximo de este nivel, ni vamos a romper el mínimo de esta zona. Esto es una variante del patrón Garlic alcista. ¿Por qué? Porque él va a formarnos el patrón armónico y lo que va a pasar a continuación es que el precio va a revertir. Estos patrones armónicos todos son de reversión. En este caso, el único que es de continuación de tendencia es el patrón Sharp 5.0, que es uno de los últimos que vamos a ver hoy. Entonces, que les dije, el patrón Garlic y el patrón Garlic no tiene neutralización, como habíamos visto en el ejemplo anterior que vimos allí en la gráfica, donde el Cypher sí supera este punto. Ahora vamos a aprender qué es lo importante con respecto al Garlic también. Que el Garlic tiene un retroceso en este segmento con respecto a esta medida, es lo más importante, superior al 61.8 Fibonacci. Quiere decir, desde esta zona, desde aquí hasta acá, el precio tuvo un retroceso hasta el 61.8. Para que este señor se llame Garlic, debe tener un retroceso superior a esta zona. Si se queda en este punto, ya vamos a ver cómo se va a llamar a continuación. Es lo más relevante. Vamos a darle los dos ejemplos. Vamos a pasar para acá. Pues hacerle una captura y tenemos todos desglosados. Aquí tenemos el Garlic alcista, ¿verdad? Porque dijimos que aquí iba a revertir hacia el alza. Ahora podríamos tener el ejemplo, el Garlic bajista. Que les había dicho que nos van a formar los patrones armónicos de estructuras de tipo M y W. Claramente aquí tenemos una M, y aquí por otro lado tenemos una W. ¿Qué es lo importante? Las M son alcistas y las W son bajistas. Donde usted vea W es short y donde usted vea M es long. Así de sencillo. Entonces, ¿qué dijimos? Acá lo relevante, neutralización. Es X y A. Y retroceso en B mayor al 61.8. El patrón Garlic. Vamos a poner aquí. A final de cuentas hay un montón más de medidas. Si ven, cada segmento tiene una medida relevante, más no nos vamos a complicar ahorita identificando esas cuestiones. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ahorita, como estamos arrancando, lo que nos va es a complicar la historia. Y como vamos a verlo en este caso, todos los patrones en una sola clase, si vemos cada medida específica, nos vamos a hacer un cortocircuito en la cabeza. En el curso, por ejemplo, yo les doy
hay una clase para Garly y Bat, una clase, todas son separadas y por eso le dedicamos un poquito más de tiempo. Aquí vamos a ver todo más conciso, más claro, sin tanta cosa. Entonces ahora vamos a aprender el siguiente. ¿Cuál es el siguiente patrón armónico? Es muy similar al Garly, pero tiene la condición de que el retroceso en el punto B no llega al 61.8, tiende a quedarse más o menos hasta el 0.50. Es lo otro importante, al igual que el patrón Garly, no voy a tener neutralización ni del segmento A ni del segmento X. Como los digo, los relevantes, lo que me va a dar nombre y apellido de Garly o BAT va a ser el retroceso que haga en este punto. Precisamente, si él llega y me baja hasta este nivel, ya sé que no es un BAT. ¿Por qué? Porque hizo un retroceso hasta el 63.9. Si se llega y se queda aquí en el 0.50, es un BAT. Si se queda en el 31.8, es un BAT. No puede quedarse acá. Y otro punto sumamente importante es que ningún patrón armónico te permite que el retroceso en V neutralice alguno de los siguientes puntos. ¿Qué quiere decir esto? No puedo tener un patrón armónico así, que me neutralice X, ni puedo tener un patrón armónico que me haga esto. No hay ninguna estructura armónica que te permita ese tipo de estructura. Tú puedes tener neutralizaciones en los puntos C y en los puntos D. Eso ya van a tener otros nombres, pero sumamente importante que B no neutraliza ninguno de los puntos. Vamos a ponerlo acá. Lo vamos a poner después acá. Ya vimos ese caso. Entonces, ¿por qué se va a llamar BAT? Porque el retroceso solo debe ser menor o igual al 50%. Hay una brecha, estamos diciendo de que este señor es a partir del 61.8 o mayor al 61.8, puedes tener un retroceso en B, acá de repente tengas un Garly profundo donde retroceda hasta este nivel, sigue siendo Garly, pero no puede llegar hasta esta zona. Por eso aquí decimos retroceso en B mayor al 61.8, pero no superior a esto. Sí. Entonces ahora el BAT, que es este señor, va a ser retroceso en B menor al 50%. Es lo que le acabo de decir, que nos va a dar una brecha entre el 61.8 y el 50%. A final de cuentas, ahí como que, bueno, es un trayecto chiquitico, va a ser relativamente irrelevante si eres Garly o BAT, que es lo importante de cuál es el segmento D, porque ¿dónde vas a tradear tú? Tú no vas a operar el segmento B, donde usted va a operar es en el punto D. Como les digo, si de repente tienen una circunstancia donde ven un patrón armónico que el retroceso es aquí en 54.1, casi que un son gemelo entre Garly y BAT, o sea, ahí hay un siamés. No hay una clara descripción de qué es, pero a fin de cuentas, ¿qué es lo relevante? Este segmento. Ya vamos a aprender en base a qué vamos a trazar el retroceso de Fibonacci para describir dónde van a ser tus take profit. Pero entonces, este sería el ejemplo de un BAT alcista. Como les dije, las M son alcistas y ahora vamos a ver el ejemplo del BAT bajista, donde aquí tenemos, se ve, poner estos en azul y esto lo vamos a colocar en rojo. Ok, perfecto. Lo claro, lo importante acá, ahora vamos a pasar a continuación con el cipher. Ya después vamos a practicar cada uno, vamos a identificar, vamos a irnos a la gráfica, a tratar de ver qué es cada quien. GAT y Barley perdón, se me enredó la lengua, lo siento. El Garly y el BAT no hay neutralizaciones en ninguno de los dos puntos. Es lo relevante identificar dónde es el retroceso en el punto B para darle un nombre y apellido. Así de sencillo. Ahora vamos a pasar a continuación con los patrones donde hay neutralización. Donde hay neutralizaciones como el patrón que les dije al inicio, el patrón cipher. Miren el ejemplo del por qué vamos a graficar un cipher con su respectiva herramienta. ¿Qué pasa?
Si yo grafico un cipher con respecto a esto, esto tiene una medición que el cipher no debe superar en el segmento C el 1.44%. ¿Qué pasa? Si tú graficas con esta herramienta, el 1.44 te queda aquí cerquitita. ¿Ah? Está bien. Entonces miren esto. ¿Qué va a pasar? El patrón cipher viene a ser prácticamente el patrón que se forma después de que sea un stop hunt de tipo Judas Swing. ¿Qué es esto? Básicamente el precio viene, lanza un impulso fallido para barrer la liquidez, lo que les hablo yo mucho, que barrer la liquidez con respecto a este máximo. De repente aquí tradió a alguien pensando que era un rompe y apoya y después se va para arriba, pero no. Así como se comieron los short, se comieron a los short que estaban en esta zona, barrieron la liquidez de ellos yéndose hacia arriba. Ahora van a barrer la liquidez de los long que entraron aquí en la falsa ruptura, a barrer lanzándola para abajo. ¿Qué pasa? Esto tiene nombre que se llama stop hunt de tipo Yuga Swing. Ya les he hablado mucho de que el Yuga Swing es un movimiento que se tiende a dar con respecto a este segmento al 1.13 o 1.27. Pero miren acá la cuestión. Si yo lo lanzo hasta aquí, la medida que me va a dar es 1.29, no 1.27. La respectiva medición para un patrón cipher que tenga neutralización de esta zona es esta herramienta. Miren cómo yo voy a hacer un cálculo de este. Miren cómo va a variar la medición. Ven como aquí me da 1.29 y aquí me da 1.12, que es la diferencia. Y decimos de que el patrón cipher tiene un retroceso en C, tampoco es, todo tiene sus reglas. Aquí les voy a decir las reglas más importantes de cada uno. Si él me proyecta por encima de 1.44 y él ya me llega para acá, este señor no tiene estructura armónica. A fin de cuentas, esto no fue un Yuga Swing, no fue nada, esto simplemente el precio se lanzó, tuvo un impulso para acá, de repente esto era una onda 5 y con respecto después llega a desarrollar los respectivos ABC bajistas. Pero entonces, el patrón cipher me permite un máximo impulso con respecto a esta zona solamente hasta el 1.44. Ya más o menos está esta zona. ¿Qué es eso? Si yo lanzo un retroceso, es este segmento, claro, yo no tengo esa medida marcada porque no lo usamos para el Yuga Swing. Pero miren cómo perfectamente yo lo lanzo hasta el 1.27 y es la medida que me va a dar. Claro, ¿no? Voy a darla 1.27 en este nivel. Bueno, fin de cuentas, como les digo, empleamos para el cipher esta herramienta. Como les había dicho, inicialmente uno lo que hace es que cuando ves una neutralización con respecto a este punto, ya después uno sabe que se llama cipher. Les digo, en el patrón cipher, las reglas son de que tenemos neutralización este máximo. Solamente se permite una neutralización y es del máximo de A. En el caso de que sea la variante bajista, pasa a ser así. Y ahí sería igualito con respecto al punto A, que es la diferencia. En este punto arranca la X en este nivel y en este punto arranca la X por debajo. ¿Qué es lo irrelevante? Vamos a tener cipher, neutralización del punto A. Se permite proyección hasta el 1.44. Lo relevante con respecto a él. Estas clases son muy extensas y me puedo dar las mediciones de cada segmento. A final de cuentas vamos a complicarnos un montón y no se puede ver en una sola clase. Sería mucha información que procesar en una sola. De hecho, después yo les voy a mandar la guía a ustedes. Sin embargo, también la tienen en la guía del curso. Que tienen las mediciones específicas para cada patrón armónico. Pero aquí les estoy dando los puntos más importantes. A final de cuentas, como esto se permite una variabilidad, por así decirlo. Por ejemplo, ¿qué es la diferencia? Si yo veo ya esta estructura acá, ya yo sé que no es un Garly. ¿Por qué? Porque me neutralizó este máximo. No puede ser un Garly, aunque haya quedado entre el retroceso aquí en V en 0.35, que se podría decir que es un BAT,
Pero no, no es bad. ¿Por qué no es bad? Porque me neutralizó el máximo de A. Así de sencillo. Cuando yo vea neutralización del máximo de A, veo hasta dónde llegó. Si me llegó 1.13, 1.21 pico, si llegó hasta el 1.38, perfecto. Y está dentro de las reglas. Si me supera el 1.44, ya yo sé que ahí no voy a inventar nada. De repente podría ser si tengo una zona de liquidez de repente aquí arribota. Pero no lo voy a tradear como un cipher, lo voy a tradear simplemente como una zona de liquidez que voy a shortear hasta el siguiente order flow. Ya es otro tema. Es lo que les digo. Liquidez manda por encima de tipo de cosas. Claro, siempre vas a tratar de tradear a favor, o dependiendo, ya si eres un poquito más experto, puedes lanzarte los scalping a tu gusto, en base a ver cómo se va desarrollando la estructura. Entonces, ya vimos, cipher, neutralización del punto A. Y se permite una proyección de este punto, o sea, se permite una proyección en este nivel hasta el 1.44. Ahora vamos a pasar a ver a continuación otro patrón, que la diferencia va a ser de que su neutralización, a diferencia del cipher, va a ser en el punto X. ¿Cuál es la diferencia de este? Lo vamos a ver acá. Ese sí lo graficamos con la herramienta habitual. A ver, así. Pero la característica va a ser de que la neutralización, a diferencia del cipher, a diferencia del cipher, aquí ves que neutraliza el punto A. En este caso tenemos neutralización del punto X. Vamos a poner aquí un cuadro para darle, como decir, relevancia con respecto a que, cuál es el punto importante de cada quien. Me parece bien. Ok, ahora entonces vamos a pasar con el butterfly, mariposa. Y les gustaron mucho los animales. Este entonces fue bat. Miren cómo se asemeja a las de murciélago. En este caso se ve más clara en la versión bajista. Aquí vamos a tener otro que se llama butterfly, donde la neutralización va a ser por el punto X a la nariz. Entonces la neutralización va a ser en el punto X. Perfecto. En el retroceso del punto B, te lo permito que puede ser un profundo, una variante profunda en este punto, o de repente se quedó aquí a mitad de camino, un retroceso, y aquí sí lo veríamos en este punto. Es aquí donde se dificulta. El punto más importante a tradear es el segmento D. Es aquí donde tú vas a planificar tu trade. Entonces hay circunstancias donde de repente tú puedas pensar de que vas a tener un BAT. ¿Qué es aquello que te va a decir de que de repente tú puedas proyectar como un BAT, que de repente es en base a este order block de acá? Pero ¿qué sucede? Si tú ves que vienes desarrollando una estructura que es bajista, vamos a poner un ejemplo, bajista, aquí simplemente hizo un retroceso, rechazó este nivel de acá y viene nuevamente a seguir a la baja. Es probable de que de repente acá en el pasado tengas una zona de liquidez. Entonces, si ves que tienes zonas de liquidez pegaditas una de otra, y ves que vienes en una tendencia bajista, lanzarte una operación en este punto para tradear un PAT, de repente pueda tener una reacción. Sí, es muy probable. Hay situaciones de que de repente, ejemplo, los trades que tuvimos en Rose, el que tuvimos en Link ayer, que tuvo esa respectiva reacción, sí, perfectamente, porque este order block va a tener liquidez para hacer reaccionar el precio, pero la tendencia real que viene en desarrollo es bajista. Entonces de repente esto te dio un impulso que llegue a Take Profit 1, podría llegar muy perfectamente al Take Profit 2, pero su tendencia va a seguir a la baja. Entonces, hay circunstancias donde no se podría aventurar si ves que tiene esta zona de liquidez acá. Como aquí operamos con order block, con estos blocks corticos, siempre estos blocks corticos, si de repente el trade no era un BAT, sino que resulta que era un butterfly que va a proyectar hasta acá abajo, entonces aquí las situaciones donde uno planifica, ¿no?
Si tú ves que identificaste una zona de liquidez aquí, hay otra zona de liquidez un poco más abajo, tú puedes planificar el trade. Es lo que les digo. Aquí nada es improvisado. Uno va a analizar el mercado, ver las estructuras que te va formando y vas preparando tu plan de ataque para actuar frente a cada situación, ¿no? Entonces de repente te lanzaste esta operativa acá, ok, falló, perfecto, no importa. La esperas en la siguiente zona de liquidez. Así de sencillo, no ganaste aquí, pero de repente en la siguiente operación ganas en el respectivo patrón Butterfly. Perfecto, o pudo haber ascendido acá hasta la zona del punto 13 Fibonacci, que es donde yo les digo que vamos a poner el break-even, ya vamos a aprender un poquito más de esto. Vamos a lanzarnos a identificar un poquito las estructuras. Pero entonces el precio perfectamente puede tener una pequeña reacción acá, te coloco break-even, te saco una entrada. No importa, siguió hacia abajo. Lo vuelves a pescar en este punto, pero resulta que aquí el precio sí va a dar su impulso. Es la forma ideal de operar. Simplemente usted planifica dónde puede ser el respectivo punto D. Como es ahí donde se dificulta la historia. De hecho, muchos de los alumnos me preguntaban, ¿cómo sé yo en dónde iba a poner el punto D? Es ahí donde les digo que liquidez manda por encima de todo. ¿Qué pasa? De repente el patrón armónico te dice que el retroceso del patrón BAT llega hasta el 77, hasta la zona OTE, o de repente hasta el 88, ok. Pero si de repente el order block importante no resulta que está ni aquí ni aquí, resulta que está en este punto. Ok, usted va a tradear en base a lo que le diga la liquidez, no lo que digan las reglas o ese tipo de cosas. Si de repente viste que la liquidez es relevante, que me dio el movimiento real del mercado, pues en esta zona, el precio venía aquí, tan, llegó a este nivel, subió, recapitalizó esta zona y ahí fue donde se disparó. Ok, entonces tú puedes, al identificar este tipo de estructuras que aquí fue donde se originó, este fue el punto de arranque real del mercado. Entonces aquí donde usted va a tradear su operación ideal. Es de ahí donde provienen los diferentes tipos de trade, donde tenemos scalping, donde tenemos de repente los kamikazes, ejemplo este, sería aquí sería un long kamikaze. ¿Qué quiere decir? De que tenemos acá una operativa quizás ideal, aquí tenemos una operativa posible, pero quizás un poco más de riesgo, pero es aquí donde va a salir el swing. Aquí es donde nosotros, de ejemplo, le tenemos el swing de Bitcoin, el swing de Ethereum. ¿Por qué? Porque es una zona donde hay liquidez importante acumulada y es ahí donde estimamos que el precio se dispare o tenga una reacción mayor a lo que pueda tener un pequeño escalpo. Esa es la forma de tu planificar con respecto a las diferentes zonas de liquidez. Entonces ya sabemos que el punto D lo vamos siempre a proyectar con respecto a la zona de liquidez importante. El punto patrón que estamos graficando acá, entonces decimos que es el butterfly. ¿Qué dijimos con respecto al butterfly? Que la zona relevante de él con respecto a la neutralización del punto X. El punto relevante del señor butterfly. En su versión bajista, la vamos a tener así. Decirles exactamente, hay circunstancias donde también se me olvidan las reglas. Ejemplo, el butterfly, no recuerdo si proyecta hasta el 1.27, les voy a decir exactamente. Porque si él aumenta la proyección por encima de este nivel, deja de llamarse butterfly y va a pasar a llamarse un patrón que tenemos a continuación, que vamos a aprender que va a ser el patrón TAP, la variante más profunda del butterfly. ¿Sí? La del butterfly siempre se me olvida. ¿Okay? Tenemos, hicimos de que, vamos a ponerle acá. Entonces, neutralización del punto X. Y aquí vamos a tener una proyección menor al 1.618. ¿Qué quiere decir? De que de repente esta proyección que de aquí sea máximo 1.618% con respecto a este punto. Esta nueva proyección corresponde al 1.618 de este tamaño. De repente esto tenga 1.6 veces. Tú le permites hasta allá. Puede tenerlo hasta desde el 1.13, 1.27, 1.40 y pico. Pero lo que te permites para ser llamado butterfly es menor al 1.618. Lo que vamos a tomar en cuenta acá. Vamos a ver si
después lo ordeno bien y les mando la captura de pantalla de todo esto completo y más organizadito, ¿no? En resumen, ya vimos de que estos señores sin neutralización. Cuando tenga neutralización de alguno de los dos lados, voy a identificar cuál de los lados fue que me neutralizó. Tuve la neutralización del punto X. Ah, ok, del punto A, perdón. Ah, ok, el punto A se llama cipher. Ok, resulta que no hubo neutralización del punto A, sino que se vino y neutralizó el punto X. Ok, ese señor se llama butterfly. Ahora vamos a ver otra característica, otro tipo de patrón armónico que va a tener una proyección más larga con respecto a este segmento, que es el que vamos a conocer como patrón CRAP. El patrón CRAP, ¿cuál es su característica? Va a ser muy similar al butterfly, es ahí donde les decía de que nos entran en juego las reglas, porque ahí vamos a tener una proyección más larga con respecto a este segmento. En el CRAP, de repente el butterfly se queda aquí, una estructura un poquito más equilibrada, pero vamos a ver que de repente en el patrón CRAP vamos a tener una proyección acá más larga. Vas a verle que esta patica va a ser mayor. Eso lo vamos a identificar como un patrón CRAP. Este segmento va a ser de 1,61,8%. Esta es la estructura ideal, por así decirlo. ¿Sí? Esta sería la estructura ideal de un patrón CRAP. A mí me gustan mucho los patrones con proyecciones amplias, porque ¿qué quiere decir esto? Nosotros siempre en los patrones armónicos vamos a proyectar para nuestros respectivos take profit un retroceso de Fibonacci desde el segmento C al D. Esto nos va a decir o nos va a delimitar las diferentes zonas para tú tomar en cuenta las entradas que nosotros tenemos y tenemos patrones armónicos claros. Yo les trazo el respectivo retroceso de Fibonacci. Siempre, siempre va a ser desde el segmento C al D. En la otra variante, igualito va a ser de C a D. Siempre el Fibonacci se traza de izquierda a derecha, nunca lo vas a trazar al revés, ¿no? Entonces, ¿qué es lo sabroso con respecto a los patrones que tengan proyecciones profundas en este lado? Es ya el trayecto que tenga desde tu entrada hasta el take profit 1 es amplio. Miren, un ejemplo de este caso, vamos a poner aquí una hipótesis. El 1,13 Fibonacci está en 4% y el take profit 1 está en 12% de ganancia nada más en el take profit 1. A diferencia de que de repente este se nos quede como un patrón butterfly y dice que vamos a proyectar hasta el 1,13 o hasta ahí, no importa. Vamos a poner aquí, acá, porque si neutraliza los dos niveles, tiene otro nombre que vamos a ver a continuación. Entonces, la diferencia con respecto al CRAP, aquí, ¿cuál es el punto? Ya desde la entrada que uno tenga, aquí es simplemente un 2%. Hasta el take profit 1 es un 7, a diferencia del patrón que tenía una proyección más profunda con respecto a esta zona, que era el CRAP. Por eso a mí me gusta mucho el CRAP. Hay circunstancias donde no las tenemos, pero de hecho creo que fue el SP500 que hizo un CRAP y miren cómo perfectamente lo respetó. Fue lento el internet, me imagino que es la señal. Ojalá y no se les esté viendo entrecortado. Lo acá. De repente este proyecto muy largo, no respeta la regla de un CRAP. Recuerdan que les había dicho que el CRAP llegaba hasta el 1,61,8. Bueno, este se fue más largo, rompió la regla, más sin embargo vemos que el retroceso lo dio perfectamente. De hecho, llegó al punto de origen básicamente. Desde allá hasta acá, mira lo que teníamos. En este caso, el SP500, obviamente, la volatilidad de estos índices son menores, pero casi un 4% acá es una barbaridad. Y desde allá hasta aquí, un 10% es una monstruosidad. Pero miren cómo perfectamente va respetando cada nivel. Inicialmente retrocedió desde ahí directamente hasta el 38,2. Nuevamente después tuvo una reacción en 0,50 y ahí poco a poco. En este caso llegó al take profit final que yo lo trazo siempre hasta el 78, hasta el 80, dependiendo de donde yo tenga la zona de liquidez. Lo que va a mandar, lo que ustedes van a tomar en cuenta siempre va a ser dónde está la zona de liquidez. Tenemos el caso de repente, recuerden que voy a buscar acá, voy a buscarles este ejemplo, donde teníamos acá en Rose
noche que les hablaba de que teníamos la zona de liquidez un poquito antes con respecto al 38.2. Exacto, miren, tenía la zona marcada y el 38.2 estaba más arriba. Y de hecho el precio llegó justamente un poquito antes, fue realmente con respecto a este order block y ahí fue que rechazó. Ustedes tienen que tratar de buscar confluencia de el nivel de Fibonacci con la zona de liquidez, porque no es el nivel de Fibonacci el que te hace reaccionar el precio, es el order block que esté en ese nivel el que te va a hacer reaccionar. Es las operaciones, sean compra, ventas, stock loss, lo que van a realmente mover el precio. No es una EMA, no es un RSI, no es ningún indicador. El precio se mueve únicamente por una razón: órdenes de compra, venta y liquidación de stop loss. No hay ninguna otra razón que haga mover el precio. Por esa razón por la cual yo no opero en base a lo que me vaya a decir un indicador, yo no opero en base a lo que me vaya a decir una EMA, porque no es la EMA quien hace reaccionar el precio. Resulta que casualidad, por base a un cálculo matemático, o la mayoría de los casos, converge la EMA con una zona de liquidez. Si tú aprendes a identificar la zona de liquidez de forma eficiente, tú perfectamente, hay circunstancias donde se come la EMA, lanza un mechazo por encima de la EMA y después que cae. Y no, que el precio está siendo rechazado en la EMA de 200. No, es que precisamente ahí de repente, ejemplo, voy a trazar acá porque aquí no puedo rayar. Bueno, entonces, de repente el precio llega a ir y lanza este movimiento. La EMA viene avanzando así. Y resulta que se queda y queda en este punto. El precio llega a este nivel. Ah, no, el precio fue rechazado en la EMA de 200, pone este ejemplo. Pero resulta que aquí teníamos este order block de acá. Y es este realmente, este señor de aquí, el que hace rechaza el precio en este punto. Por eso les digo, no operen con EMA, no operen con ningún indicador ficticio. Ya todo eso como que pasó de moda, inicialmente sirvió perfectamente. Menos operen los cruces de EMA porque ahí lo que vas a entrar es súper tarde en el mercado. Lo que les digo, no quiere decirle que lo que les estoy enseñando es lo único que sirve. No, lo que les estoy diciendo es que ya yo lo hice, no me sirvió, busqué algo que tiene mejor rentabilidad. De repente la EMA, cuando te da el cruce, ejemplo, ¿qué es lo que va a suceder? Tiene el precio y tiene esta EMA en este punto, cancán, una EMA de 5, vamos a ponerla que de repente esta es la EMA rápida. Y le digo porque yo ya he llevado trancazo en este mundo. Ahí estoy tratando de enseñarles lo que evitar hacer. Entonces, teníamos esta es la EMA de 5. Perfecto. Vamos ahora a proyectar una EMA más lenta que va a ser. Entonces, esta es la EMA de 10. Cuando se da el cruce en este punto, dicen que si se te da el cruce a la baja, operación. Pero resulta que cuando se te da el cruce, vamos a ampliar acá. Cuando se te da el cruce, que sería de repente con respecto a esta zona, tienes el cruce acá, ¿qué hizo el precio? Retrocedió un poquito, pero ya la mayoría, el movimiento bajista que iba a realmente desarrollar, ya se fue. Y vas a agarrar el movimiento aquí chiquitico y cuando llegue aquí resulta que va a reaccionar con respecto a este order block y se te rebota. Es por esa razón por la cual evidentemente ya los cruces de EMA ni los tomo en cuenta. De repente hay una circunstancia donde tú puedas usar la EMA de 200, las EMA de mayores temporalidades para tratar de buscar confluencia con respecto a los order blocks. Es útil. Esa utilidad si les digo que puede servirnos un poquito más. Pero cruces, no le veo uso. Hay circunstancias donde pueden servirte una, dos, cinco, varias veces, pero en la mayoría de los casos vas a tener una entrada tardía en el mercado, que es lo que les trato de enseñar yo. Entradas precisas en el inicio del movimiento real. Es lo ideal de esto, que les va a dar una entrada perfecta con stop loss cortiquitos. Cuando tú inicias o entras en el inicio del movimiento, resulta que y de repente el cruce de EMA te lo dio en este punto. Perfecto, pero para tú operar esa entrada, te la dio en este punto, tienes que poner un stop loss amplio, por lo menos, por lo mínimo por debajo de este mínimo. Y después el precio puede perfectamente seguir en movimiento descendente. Te comiste el supuesto amague hacia el alza y sigue para abajo. Por eso que yo les digo, traten de evitar. Vamos a continuar. Vamos a desviarnos del tema. Pasa que es muy famoso esto. Seguimos por acá, estábamos en el patrón Butterfly. Y decimos que el Butterfly, su regla es
La zona relevante es igualito el segmento X, pero que es lo importante, que la proyección con respecto en esta zona, cada nivel o cada donde vamos a tomar en cuenta son, si el retroceso aquí decimos que lo permitimos hasta el 1.44, evidentemente la medida que vamos a ver es esta. La vamos a permitir hasta este caso. No nos puede superar ese límite. En este caso, la medida que vamos a ver acá, al igual que en el butterfly, aquí no puede superar al 1.618 y aquí es hasta. ¿Qué es lo que pasa con este? Que es preciso. Para llamarse crap debe ser 1.618. Vamos a ponerlo ahí para no perder tiempo en esto. Decimos, vamos a poner la otra variante. Decimos que este señor se llama crap, neutralización del punto X, proyección de 1.61. Es sencillo. Ahora vamos a ver a continuación otro patrón armónico donde tenemos doble neutralización. Es aquí donde entra la manipulación en su mejor, en su máxima expresión, y vemos de que el precio llega, te liquida o induce hacia un lado, y después el movimiento viene y barre para el otro lado, y entonces, bueno, ¿y qué está pasando aquí? Pues eso tiene nombre y apellido a nivel de estructuras armónicas y se va a llamar Shark. ¿Cómo lo vamos a identificar? Básicamente el precio va a venir, lanzó este retroceso, tiene este máximo de acá, va y se lo come. Ah, mira, barrió, vamos a lanzarlo para acá. Ah, mira, aquí tenemos un cipher. Sí, perfectamente puede ser un cipher. Puedes tradear este cipher, donde les digo. Ya tener este cipher acá, pero resulta que no tienes esta zona de relevancia acá, sino que también vas a tener esta zona de liquidez. Ah, mira, entonces resulta que tuvo una doble neutralización. Cuando vemos que hay doble neutralización en el mercado donde se barrió el máximo de A, se barrió el mínimo de X, aquí vamos a conocer un patrón armónico que se llama Shark. Patrón donde barrimos por aquí y barrimos por acá. Doble liquidación. El mercado estaba creativo y se comieron a todo el mundo. Todos los patrones armónicos, otro punto importante es que nos sirven para la temporalidad que usted desee. Si usted quiere, se puede ir a gráfico diario y va a encontrar patrones armónicos. Te puedes ir a gráfico de 4 horas, 1 hora, 1 minuto, segundos, y el precio se va a mover formándote patrones armónicos. Algo que pueden practicar todos. De hecho, es lo recomendable. Vayan, grafíquenlos, identifíquenlos, y es la única forma de que tú, al simplemente ver una estructura del mercado, acá ya yo veo que es esto. Aquí ya yo sé que este señor es un butterfly. ¿Por qué es un butterfly con respecto a esto? Bueno, márcame. ¿Por qué es un butterfly? Ya yo sé que se llama así. ¿Por qué? Porque ya yo lo practiqué. Ya yo vi que tuve una neutralización de este punto. Si tengo una W donde empieza el punto X, el punto X aquí. Ya aprendimos que cuando tengo neutralización del punto X, eso acá. La neutralización del punto X, proyecto debe ser menor al 1.618. Ya yo sé que cuando yo vaya a graficar este señor acá, la medida me la va a dar como un respectivo butterfly. Perfectamente como está. Ahora, les voy a dar otra herramienta para que puedan unir los puntos de forma exacta. Acá tenemos una herramienta que se llama imán. Esta, esta. Aquí tenemos las diferentes emoticones. Esta es la herramienta imán. ¿Qué es lo relevante de ella? Que ella te va a seleccionar específicamente el piquito de la mecha, para que él seleccione exactamente los puntos exactos. Si tú quieres ver las medidas exactas de cada nivel, de cada patrón armónico, tú pones el punto X justamente en la puntica de la mecha, la puntica del punto B, la puntica del punto C. Siempre vamos a tomar en cuenta la mecha. Esta mecha tuvo una razón de ser. Esto se desarrolló
a razón de alguna operación de compra, de venta, alguna liquidación. Por eso usted la va a tomar en cuenta. Igual acá, que tuvimos acá un retroceso en V que llegó hasta el 0.95, es válido, no superó este máximo. Si supera este máximo, no hay ninguna estructura armónica que respete esta regla, ¿no? Tuve una proyección acá hasta el 1.20, ya sé que aquí tengo un butterfly. En el caso de que ya proyectaba esta zona, sigue siendo butterfly. Si proyecta hasta el 1.61.8, ahora se va a llamar crab. Miren cómo perfectamente este butterfly se desarrolló y por lo que veo llegó también al punto de retorno, algo exactamente igual a lo que hizo el SP500. Proyectamos siempre de C a D, donde llegó a la zona OT, justamente donde estamos ahorita en el precio. Entonces, acá vamos a pasar, seguimos con el Shark. De repente me desvío un poquito, pero es para que ustedes vayan sumando o viendo ejemplos in situ de cada cosa. Entonces, ya vi de que fue Cypher. ¿Por qué? Porque me va a proyectar hasta la siguiente zona de liquidez. Al inicio tú pudiste haber tradeado el Cypher, de repente en el patrón armónico que acabamos de ver, pudo haber sido al inicio un Garlic. Porque de repente el precio inicialmente pudo haber reaccionado, no, en este caso la estructura en B era muy chiquita. Aquí para Garlic no era factible, tendría que, se vería muy raro. No me respeta la estructura de Garlic. Pero en este caso, es lo relevante del Shark, vamos a tener doble neutralización, neutralización del segmento A, neutralización del segmento X. Es lo importante que vamos a ver. Van a inducir o van a comerse a los osos y se van a comer a los toros también. ¿No? Acá. Entonces, lo relevante con respecto a esto también tiene sus respectivas mediciones, donde el patrón de este segmento le permite desde el 1.13 hasta el 1.61.8. Acá. En la proyección con respecto aquí hasta el 1.13. Este segmento sí es relevante de que me llegue máximo hasta el 1.13. A graficarlo un poquito más simétrico para que no vea tan reto. Graficar los dos y ya le vamos a poner las respectivas reglas de cada quien. Cambiaron los colores. Creo que es que lo grafiqué bien. La mía no me estaba. Perfecto. ¿Qué es lo relevante acá? Vamos a empezar a delimitarlo. Chart. Doble neutralización. Rompemos X. Ya. Entonces, ¿qué es lo importante? Con este segmento permitimos, segmento vamos a delimitarlo a la proyección AC. .13 hasta 1.61.8. Pero el más importante, el que es más estricto, es el segmento XD. Esta medida es con respecto al segmento XD. Esta medida hasta 1.13. Porque si proyecta más allá de 1.13 va a tener otro nombre. Eso. Y 1.13. Menor a 1.61.8, mayor a 1.13, menor a 1.13, es lo que vamos a tomar en cuenta para llamarse Shark. Entonces, ahora vamos a ver un patrón que está compuesto por la estructura del 5 del Shark, pero tiene una característica que es de continuación de tendencia. Vieron que yo todos los patrones que les he dicho a continuación, ahorita les he dicho que son de reversión. Existe otra estructura donde vamos a tener un retroceso aquí hasta el 50% y después va a volver a lanzar su movimiento bajista.
No sé si recuerdan que hace unos 3 días, si no me equivoco, les había hablado de este patrón y se nos dio el ejemplo perfecto. Vamos a buscarlo acá. Eh, no se había desarrollado y yo ya les había dicho patrón Chart 5.0 al acecho. ¿Por qué? Hay que aprender a leer, aprender a leer las estructuras del mercado. Miren que perfectamente él lanzó un retroceso al 0.50, por eso se llama 5.0. Él lanza, miren como aquí perfectamente, vamos a poder rayarlo, neutralizó este máximo, neutralizó este mínimo. Tuvimos doble neutralización, en este caso miren que perfectamente lo hizo menor al 1.618, en este caso lo hizo menor al 1.13. Respeta las reglas del patrón Chart. Lanzamos el respectivo retroceso Fibonacci desde C al D y miren cómo el precio vino hasta el 0.50 y qué pasó a continuación, caída. Un patrón de continuación de tendencia, simplemente la tendencia, esto es otra vez un punto importante, el Chart 5.0 tiende a desarrollarse a favor de la tendencia. Si tú ves que tienes un Chart, tienes una tendencia bajista y el Chart es alcista, alcista ¿por qué? Porque él te revirtió hacia arriba, pero que la tendencia macro viene bajista, es ya por ahí, por venir bajista, se forma un Chart. Ya yo, ahí se me prende una alarma en este punto. Ahí toma en cuenta qué puede estar sucediendo. Mira, aquí atento. Y perfectamente qué sucedió después. Aquí se los había comentado. Les di el ejemplo con respecto a sus mediciones. Les hablé un poquito de la teoría. Esta es la guía que está disponible aquí en el canal. Aquí mira cómo perfectamente tiene las medidas. Una breve descripción de cada punto. ¿Y qué pasó después? Un ratico más adelante. Bien. Al inicio estaba al acecho y atacó. Perfectamente vino y volvió nuevamente al mismo. Es la característica del chart 5.0. Retroceso con respecto a este impulso del 50% y después placa tan caída. Continuación de tendencia. Y aquí, miren, perfectamente lo desarrolló y aquí es donde estamos cazando el precio. Aquí la historia es la actualidad. Pero es la perfecta. Entonces, el segmento 5.0 simplemente es este trayecto y retroceso nuevamente a esta zona. Hay que estar atento que puede suceder acá. Si él va simplemente a recapitalizar este order lot que va a dejar acá, entonces de repente ahora lanza su respectiva proyección alcista. Sería como decir la versión bonita, donde él simplemente llega a este nivel, recapitaliza acá y empieza a desarrollar un cambio de tendencia. Por otro lado, puede venir, liquidar hasta el siguiente punto y después lanzar su movimiento. Es por eso que yo lo digo en la guía, que es la cúspide de la manipulación. Aquí se come en vivo a esta gente acá, se come a esta gente acá, se come el que piensa que va a seguir su movimiento alcista. De repente en gráfico de 4 horas, la EMA te dio el cruce de EMAs en este punto y tú estás confiado que va para arriba, pero resulta y acontece que ya vimos que estaba desarrollándose una estructura de SHART 5.0, ya tú como operador de patrones armónicos tomas en cuenta esa alarma y placatán, ya estás activo y te vas a ir en contra. Aunque la EMA te diga una cosa, aunque el RSI te diga una cosa, aunque el exclusive te diga una cosa, usted opera en base a liquidez, a cómo se vaya desarrollando la estructura del mercado. ¿Para qué usamos nosotros los indicadores? Para ver divergencias, más nada. No son los indicadores para otro fin. Ahí esa es una clase que vamos a dar posteriormente, es una clase que estoy preparando para ustedes. Le vamos a ver divergencias e indicadores, el real uso que yo les doy a ellos. Entonces, ya vimos que el SHART 5.0 simplemente un retroceso hasta el 50% es una característica importante. En este caso, el ejemplo que les cité no da el retroceso exacto en V hasta el 0.50, pero decir la versión del librito es que el retroceso en V sea el 0.50%. Justamente el precio va a llegar justamente a nivel a este nivel con respecto al segmento B. Resulta que esto tiene un nombre que se llama Mitigation OB. Esto aquí resulta que va a ser un Mitigation OB y va a ser rechazado el precio. Vamos a ver si aquí el ejemplo está. Miren, realmente lo hizo perfecto. Miren, justamente el piquito de esta mecha, a ver si un poquito más arriba se ve más claro. El piquito de esta mecha justamente fue donde rechazó el precio. Actuó como estructura de mitigation OB.
Miren que perfectamente aquí, lástima que se nos escapó. Realmente estábamos esperando el precio un poquito más arriba. Tonteamos en este punto, es un error que cometí. Aquí nos fuéramos lanzado un short sabrosísimo. Yo creo que lo estábamos esperando en 41.2 porque realmente el order block importante estaba aquí. Y teníamos a su vez un order block oculto de tipo 2 en esta zona. Entonces justamente en ese nivel, creo que era 41.100, 41.200 donde teníamos ese short. Pifiamos, pero bueno, no todas se ganan. Lo importante es que no estábamos logueando en ese nivel. Como les digo, estructura, retroceso hasta el 50% y reversión. Vamos a poner acá la variante. O impulso, realmente lo que forma es un impulso. Impulso hasta 50% de pivot y reversión. Atentos y es RTOver. Si es RTOver, volver el order block, recapitalizar. Return over. Simplemente que vuelva a esta zona de acá, nuevamente dispara hacia arriba. Es lo ideal, es creo que lo que estamos estimando ahorita en Bitcoin. Por eso teníamos una entrada en 38.000. Entonces ahora vamos a ver el último de los patrones armónicos, que es el primo hermano del Sharp, pero es que, ¿cuál es la diferencia de él? Ahora la puedo lanzar más abajo porque empiezo a entrar en, a verla acá, donde es el NemStar. ¿Qué es el NemStar? El Sharp, decimos que en este nivel me permite hasta el 1.618, ¿verdad? Y en este nivel me permite hasta el 1.13. Si tengo una proyección en este punto superior al 1.13, resulta que llega hasta el 1.40, 1.37, mucho más acá. Y este señor no se va a llamar Sharp como en este caso, sino que se va a llamar NemStar. Al final de cuentas, la forma de operar es la diferencia, que el NemStar no suele tener el Sharp 5.0. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que va a suceder con respecto a este trayecto. ¿Por qué? Porque esta caída va a estar formada por respectivos order blocks, ¿verdad? La caída no va a ser así. La caída va a tender a ser con sus respectivos. Entonces voy a estar atento qué va a suceder en cada zona. Eso va a ser ideal si me confluye con los respectivos niveles de Fibonacci. ¿Qué va a suceder? Simplemente opera. Lo sabroso también de Nemestar es otro patrón de proyección profunda, donde al similar al CRAP, los segmentos, por ejemplo aquí desde tu entrada hasta este punto, ya hasta el break-even, que es el punto 13, va a tener un buen recorrido. Y aquí hasta el Take Profit 1 ya es una ganancia sabrosa. Y si esto se llega a hacer trade complete, es un swing. Vamos a ponerlo desde aquí de repente. Y aquí es un tremendo swing. ¿Ves? Fíjate, 25% de movimiento en un Nemestar sabroso. Y resulta que se queda como respectivo chart aquí donde cambia la historia, donde el segmento, mira, retrocede, es un 5% menos. Pero es lo importante, es lo sabroso de los patrones de proyección profunda. Entonces, que decimos que la proyección en este nivel es superior al 1.13. La otra variante, sí, está todos los que vimos, Darly, Bat, Cypher, Butterfly, Crab, Sharp y Nemestar. Ahora me va a dar fiebre. Entonces decimos, igualito, doble neutralización. ¿Por qué? Porque neutralización del punto X y A. El segmento, este, que permite el segmento AC, desde 1.13 hasta 1.61. El segmento XD, que es este trayecto de acá, mayor al 1.13%. No he revisado el canal, yo quiero estar pendiente. No he dicho nada.
¿Alguna chuleta de patrones? Sí, sí, vamos a enviarle la chuleta completa. Entonces acá está. ¿Cuál es la diferencia en el Memstar con respecto a este segmento? La medida. Realmente es la medida esta que nos va a dar. Que se debe ser superior al 1.13 de acá. Al inicio es un montón de información que tiende a ser un poquito confusa. Al inicio es un montón de cosas, pero después practicándola tiende a ser sencillito. De hecho, hay circunstancias donde no ve los patrones armónicos sin necesidad de practicarlos. Ese es el objetivo. Verlos, ya saber quién es y no tener que hacer el poco de rayas de la gráfica. Vamos a ver si de repente es probable que tenga yo que maquillarlo. Aquí tenemos ya todos los patrones armónicos. Y vamos a de repente irnos al mercado. Ustedes han visto de que en todas nuestras entradas, o la gran mayoría, vienen con patrones armónicos. Aquí ya tenemos uno a simple vista. Estamos en gráfico, miren cómo estamos en gráfico de 12 horas. Aquí ya claramente tenemos una respectiva W. Vamos, la graficamos. Retroceso en B, me llegó al 0.43. Perfecto. Identifico después ahora el segmento C hasta el 0.77. Buenísimo. Ahora pasamos a continuación con el segmento D. Y tengo aquí ya un patrón armónico que está claro. Puedes analizar un patrón en diario. Perfecto, ya vemos un patrón en diario. Vamos a ver por ahora. En 12 horas tenemos este. ¿Qué es lo relevante con respecto a este punto? Primero voy a tomar en cuenta si hubo neutralizaciones en alguno de los dos lados. Estamos viendo claramente que el segmento A no fue superado, el segmento X tampoco. Si no tengo neutralización, me enfoco en dónde, en el punto B. Ya sé que este señor no es Cypher, no es Shark, no es Butterfly, no es Crab, no es ningún de todo aquel montón de cosas. Simplemente se me pone sencillita la historia. ¿Por qué? Porque donde me voy a enfocar es en este punto. ¿Y cuál es el punto importante en B? En el señor Garly y en el señor Bat. Entonces, ¿qué voy a tomar en cuenta? ¿Dónde fue la medida? Si la medida fue menor al 50%, se llama BAT. Y de repente este señor superó este nivel y me llegó hasta el 61.8, resulta que proyectó de repente este impulso, habrá llegado nuevamente a esta zona de liquidez. Ah, mira, se llama Garley. Realmente tenemos este ejemplo. Vamos a ver si de repente en gráfico diario, vamos a ver, bueno, en gráfico diario, de repente Rose no la tengo tan clara, pero si no me equivoco, Litecoin sí tiene uno. Aquí está, perfecto, uno graficado. Vamos a ver si la medida da. Aquí tenemos uno en gráfico diario que de repente no está muy bonito, entonces vamos a graficar esto. Como en este caso tenemos una estructura, más válido. Gráfico diario, la cuestión es el tamaño de cada uno. Inicialmente siempre vamos a graficar con esta herramienta. Si lo graficamos, miren como al inicio pudo haber sido que ya vimos que tuvimos neutralización de algunos de los segmentos, tuvimos neutralización del segmento A. Si tenemos neutralización de la zona A, este señor se va a tomar en cuenta como Cypher. Recuerden que el X es el Butterfly. Ok, si es un Cypher, entonces la herramienta que vamos a emplear va a ser el máximo. Siempre vamos a usar los extremos. Este fue el inicio del impulso, el lanzó impulso, retroceso, pero donde realmente murió todo ese impulso fue en este nivel, no este. Miren que aquí es un poquitico más alto. Lanzó ese squeeze en esa zona, bueno. Si no me equivoco, esto fue cuando supuestamente Litecoin iba a ser recibido o como pago en Walmart. Eso fue el año pasado. Estoy casi 80% seguro de eso. Entonces, después, ¿qué sucedió? Retroceso, miren, justo y preciso. Que dijimos, el Cypher permite una proyección hasta el 1.44. Miren cómo aquí lo hicieron, 1.45. Bueno, 1.44.9. Se permite una desviación estándar ahí de un 5%, un 25% a lo mucho. Sin embargo, tampoco es que el precio va a ser exactamente preciso. Aquí se puede permitir. ¿Qué pasó? Al inicio, vamos a, vamos a borrar lo que sucedió a continuación. Perfecto. Aquí que tenemos
Ya dijimos que se llama Cypher. Cypher, ¿por qué? Neutralizó el máximo de A, proyectó el C hasta este nivel. Retroceso. Retrocedió con respecto a que simplemente manipuló, liquidó esta zona, de repente a menor temporalidad. Aquí hayamos tenido un order block, reaccionó a este nivel. ¿Qué hacemos? Siempre graficamos de C a D. Ven como el precio superó la zona para colocar break-even. ¿Y qué pasó a continuación? El precio siguió cayendo. Siguió cayendo hasta dónde. Vamos a ver de que ahora vamos a tener otro patrón armónico. Pero miren cómo uno a uno te va a dar dando oportunidad de ir tradeándolos. De repente, en la mayoría de los casos te va a dar opción de que si el trade no es efectivo, te va a dejar salir por lo menos en break-even. Pausa, pues. Vamos a borrar la actualidad. Pero por lo menos en la mayoría de los casos te va a dejar salir break-even. Miren cómo perfectamente en este segmento, ya aquí colocaste break-even. Si el trade es válido, se va a ir a tu favor, al conquistar el punto 13%, él se va a ir para arriba. A lo mucho vuelve y recapitaliza la zona y se va nuevamente. ¿Qué sucedió a continuación? Vino nuevamente este nivel. ¿Qué tenemos acá ahora? Acá tenemos otro patrón armónico, que ya lo conocimos también. Aquí tenemos perfectamente un patrón Sharp. En este caso, bueno, lo relevante es que neutralizó el punto X, neutralizó el punto A, proyectó aquí hasta el 1.03. ¿Qué es lo importante? Graficar. Ahora vamos a lanzar el Fibonacci desde allá hasta aquí y nuevamente pudiste haber colocado el break-even y el precio te sacó nuevamente. Pero te sacó como en entrada. Es lo bonito, es lo perfecto de todo esto. En la mayoría de los casos, si el trade no es efectivo, usted va a salir en break-even. Son pocos los escenarios donde vamos a salir en pérdidas. O sea, no estoy diciéndole de que esto es perfecto. Obviamente todo tiene sus pros y sus contras, pero aquí en la mayoría de los casos vamos a lograr salir break-even. De hecho, por eso tenemos el ejemplo de hoy. Hoy tenemos dos trades que nos sacaron en break-even porque resulta que tratamos de lanzar el respectivo rebote, llegó al punto 13, lo conquistó y nuevamente siguió cayendo. ¿Por qué? Porque la tendencia real era bajista. ¿Salimos en pérdida? No, al final de cuentas salimos en break-even. Por aquí vamos a quedarnos ahí mismo con Lighton. Lighton tenemos otro patrón armónico en menor temporalidad. En diario tuvimos un Cypher, vimos un Shark, lentísimo en internet. Bueno, que se le debe estar viendo feo de repente. Ya cuando le suba la grabación, va a ver HD. Aquí tenemos otro patrón armónico. Y aquí, mientras carga la data y toda la cuestión, pero tenemos ya aquí podemos darle nombre y apellido. ¿Por qué? Porque no tuvimos neutralización de A, no tuvimos neutralización de X. ¿Qué es lo relevante con respecto a esto? Ahora saber el tamaño en donde llegó en esta zona. Si llegó menor, retroceso, llega este retroceso hasta esta zona, Garlic. Llega retroceso y donde quedó es BAT. Entonces mira como perfectamente, tradeando el BAT, donde está, aquí ya estamos en break-even. Entraste en esta zona ayer, hace 3 días, estás en break-even esperando de que te saque de repente en entrada. Ok, puede perfectamente venir el precio aquí y ahora sí dispararse hacia arriba. ¿O qué pasa? Puedes esperarlo en la siguiente zona. Miren que la zona de liquidez que tenemos planteada es amplia. Entonces de repente lo proyectas un poquito más abajo, se identifica la zona gatillo en este nivel y lanzas tu respectivo trade hacia arriba. Es sencillo, es una forma muy útil de operar el mercado. Todas las monedas en BNB, si no me equivoco, le tenemos un butterfly. Para verificar. Miren aquí. Estamos proyectando un patrón butterfly. No ha llegado el segmento de, miren que en este caso llegó, aquí se dio un patrón butterfly. Que sí se dio. Porque no es un butterfly. Butterfly, ¿por qué? Llegó a esta primera zona. ¿Qué pasó acá? Aquí que tenemos, tenemos un patrón Shark. Porque tuvimos neutralización de A, tuvimos neutralización de X, proyectó hasta el 1.20, proyecto en el 1.27. Perfecto, mentira, mentira. Todo es un M-Star. Acordémonos que el Shark nos llega hasta el 1.3. Y tenemos un M-Star que hizo
Mira, aquí se pudieron haber hecho dos trades buenísimos. Llegó hasta el 0.50 take profit 1. Nuevamente llegó más abajo. Ahora hasta donde llegó respecto al Fibonacci. Nuevamente en este caso casi lanza hasta el take profit 2. Ahora vamos a estar atentos si lanza una caída más fuerte hasta la zona donde nosotros la estamos esperando. Si Bitcoin se lanza al retroceso que estimamos con dominancia ascendente, las altcoins en un solo estornudo van a llegar a este nivel. Por eso estamos muy cautos con respecto al mercado. Entonces, bueno, muchachos, a fin de cuentas esta era la clase de hoy. Era la clase de hoy, patrones armónicos, como les dije, se las voy a estar cargando por YouTube. Ahorita voy a organizarles la chuletita de acá y les voy a, si quieren profundizar en esto con respecto a las medidas y reglas de cada uno, la pueden ver en la guía de Trading Chart. De igual forma ahorita se las vuelvo a reenviar por las nuevas personas que quizás no lo han visto. Y bueno, nada, nos estamos viendo en una próxima ocasión. Vamos a estar planificando más clases. Si ustedes perfectamente puedan citar qué cosas desean aprender, nosotros con gusto se lo enseñamos. Como les he dicho muchas veces, acá más que enseñarles, más que darles señales, nuestro enfoque principal es el aprendizaje. Es por eso nosotros le damos las entradas con gráficas, no les damos las entradas nada más. Mira, entra aquí, sal allá. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que la gente aprenda. Mira, el gráfico de 12 horas Bitcoin no está muy bonito. La idea es que tú aprendas, no que dependas siempre de mí, de otro canal de PIP, de otro montón de gente que a final de cuentas lo ideal es que cada trader se independice, ¿no? Yo, al igual que quizás usted arranqué pagando otros canales, poco a poco fui aprendiendo, fui llevando trancazos en el mercado y así sencillamente hasta que llegué el día de hoy y bueno, gracias a Dios se puede decir de que vivo de esto, de hace ya un tiempito y hasta ahora lo que estamos, de todos los mejores tiempos han sido los actuales. La rentabilidad mejor que he conseguido ha sido la actual por precisamente operar con la gestión de riesgo de mi lado. Es ahí donde como que conseguí exactamente ajustar todo para que funcione. Ese es el enfoque principal. De hecho, ahorita me voy a poner a actualizar la bitácora del canal para que veamos cómo va la rentabilidad de este mes. Ya estamos por cumplir el segundo mes en el canal y justamente ahorita en lo que termine la clase me voy a poner a hacer esa cuestión. Entonces, nada, muchachos, los dejo por esta noche. Nos vemos en una próxima ocasión. Como les dije, si pueden solicitar alguna clase, alguna otra cosa que deseen aprender y con gusto aquí entre Fray y yo. En este caso, lastimosamente, no pude estar porque estaba sin luz, pero bueno, sé que en cualquier momento estaremos nosotros también. Pues nada, vamos hablando.